Bien, vamos de inmediato con la primera entrevista. Nos indican en producción que estamos en contacto con Jorge León, consultor político, quien ha sido invitado a este servicio de noticias para que nos dé su criterio respecto de la resolución del Tribunal Contencioso Electoral, negándole la inscripción de la candidatura a la presidencia de la República a Jan Topic. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Estimado Osvaldo, muy buen día. No sé si me escuchan bien en estudios centrales. Un gusto enorme estar con ustedes, mi querido Osvaldo. Bien, ¿cuál es su criterio sobre este tema? A ver, esto hay que analizarlo desde varias aristas, indiscutiblemente, y creo que sobre todo lo principal, lo que me preocupa como consultor, como ecuatoriano, evidentemente es un rompimiento de la institucionalidad del país, ¿no? Decir o ver que un juez eh, hable sobre un supuesto, evidentemente no habla de la función sobre la cual está desempeñada el Tribunal Contencioso Electoral. ¿No? El Tribunal Contencioso Electoral es un tribunal directamente normativo que ve específicamente si se cumple o no se cumple la norma, o si en este caso se está violando el artículo 113 de la Constitución o no, y no se puede trabajar, evidentemente, no se puede dar un fallo de este tipo o de esta naturaleza, eh, evidentemente bajo un supuesto o diciendo, según lo que dice la resolución, hablando en un verbo a futuro, donde indica el juez Ángel Torres que podría mañana o más adelante el candidato tener problemas con el Estado, podría tener un conflicto de intereses. Estamos hablando evidentemente de una falta gravísima a la institucionalidad del país que menoscaba uno de los derechos también consagrados en la Constitución, de que todo ciudadano que goce de sus derechos políticos tiene la capacidad de elegir y ser elegido, pero bueno, evidentemente siendo este el último órgano de control, siendo el último filtro que tiene o es la máxima instancia que se tiene a nivel y de materia electoral, evidentemente ya es cosa jugada, ya no hay vuelta atrás, independientemente de las acciones personales que el candidato pueda o deba hacer. Y sobre eso, pues, veremos en estos días cuál es el candidato que termina colocando la misma organización política. Y sobre eso también saber si este proceso democrático que anuncia el candidato va a tener la suficiente tracción dentro de la sociedad para ver si de alguna que otra manera se genera algo. De no darse ese caso, Osvaldo, evidentemente el tablero y el panorama político se mueve absolutamente. Creo que eso es, para quienes trabajamos en consultoría política, lo bonito de la consultoría política, porque hoy es una cosa y mañana cualquier cosa podría terminar sucediendo, mi querido Osvaldo. Claro, hay quienes afirman que había sustento en la denuncia presentada por Sociedad Patriótica y Pachacutic ante el contencioso electoral, indicando de que el aspirante a candidato a la presidencia de la República por segunda ocasión eh, tenía contratos o tiene contratos con el Estado y que ese es un impedimento para que sea candidato a la presidencia. Hay otros que afirman, en cambio, que si ya lo dejaron participar una vez, ¿por qué no podía participar en esta ocasión? Pero en términos generales y políticos, ¿a quién beneficia el hecho de que Jan Topic no sea candidato? A ver, esto queda directamente abierto, ¿no? Como te decía hace un momento, va a depender de qué candidato consolide el voto que en este caso deja a Jan Topic, que estaba dentro del top 3 de las preferencias electorales, porque obviamente era el candidato de los 16 quien mayor visibilidad tenía por haber ya participado en el 2023. Evidentemente en el 2023 él ya fue candidato, pero desconozco si en el 2023 en ese momento alguien presentó justamente esta supuesta inhabilidad que se tenía, ¿no? Quiero pensar que por ahí viene el tema y más bien no. El artículo 103 es clarito, ¿no? Indica, mi querido Osvaldo, que en el momento de la inscripción de la candidatura, el candidato o la persona tenga contratos con el Estado, y asimismo hay otros más que señalan que candidatos que tengan sentencias judiciales, etcétera, etcétera, y personas que tengan bienes en paraísos fiscales no pueden gozar de una candidatura a elección
popular. Podría irse en gran porcentaje desde nuestro análisis, de nuestra perspectiva como instituto. Ya revisamos rápidamente cómo se movieron los tracking y un gran porcentaje se va hacia la Revolución Ciudadana, otro porcentaje queda directamente yéndose hacia la votación del presidente Noboa, y de ahí en más, como te digo, va a depender exclusivamente de la candidatura que ellos logren consolidar, de este proceso de democracia digital que han lanzado ahora el día de ayer en rueda de prensa, para ver si al final de cuentas esa misma votación que él capta o que él tiene y ese plan de gobierno, mañana más adelante va a ser el mismo que el candidato que ellos mañana más adelante impulsen. Evidentemente no es lo mismo tener un candidato fuerte que tener un candidato que venga de estas mismas plataformas o de estas mismas propuestas digitales. De ahí en más no creo que el voto se disperse hacia otro candidato, hacia otra lista, porque las diferencias entre los demás candidatos del cuarto hasta el decimoquinto, decimosexto candidato, los porcentajes son muy, muy, muy bajos, y al final de cuentas también, mi querido Osvaldo, creo que desde mi perspectiva no hay un candidato del centro hacia la derecha que aglutine directamente esos votos, o que tú puedas decir se van a endosar directamente. Fuera e independientemente de que los liderazgos, al igual que los votos, no son endosables. Sin embargo, pues por un trabajo estratégico, quizás esos votos mañana podrían terminar en el candidato que ellos pongan. Esos son los escenarios que hay al día de hoy, mi querido Osvaldo, pero evidentemente hay que ver, hay que tener un poco de paciencia hasta el día miércoles 12 de la noche, que entiendo que ellos tienen el plazo, si es que no presentan algún tipo de recurso de ampliación, y esto pueda darle también más un margen de maniobra. Claro, y habría también que analizar el peso que tiene o que tuvo Jan Topic como candidato en la elección anterior, que aparecía como un candidato sorpresa, especialmente por el tema de la inseguridad que se estaba viviendo extrema en aquellos momentos. Y obviamente ahora cuando aparece, inclusive por otro partido político, y ya obviamente en el transcurso del tiempo ha corrido mucha agua bajo el puente, ha habido denuncias en su contra, en fin, una serie de cosas. Insisto, tiene el mismo espacio electoral que se preveía en la elección anterior, el Jan Topic de ahora. A ver, es distinto, ¿no? Evidentemente lamentablemente en el país las organizaciones políticas, mi querido Osvaldo, son solamente un vehículo, ¿no? O se han convertido al final de cuentas en un alquiler de sus organizaciones políticas para mañana conseguir sus fines políticos. Quizás hay error ahí del tema del Código de la Democracia, en donde si no obtienes un porcentaje o un número indicado de votación, evidentemente la vida jurídica de tu organización política está en riesgo, y por eso vemos esta grave afectación a la democracia, que evidentemente lo que hace es polarizar desde mi punto de vista la elección, y no tanto dispersar la elección, ¿no? Porque en algún momento la discusión era, con tanto candidato el voto se dispersa. Desde mi perspectiva no se dispersa el voto, sino que más bien se polariza. Es decir, izquierda-derecha o correísmo-anticorreísmo, y alguien nuevo, o alguien que ofrezca algo nuevo. Comparto el criterio contigo. Una cosa era la versión del Jan Topic en el 2023, donde fue realmente el outsider de la elección. En algún momento, tras la muerte de Fernando Villavicencio, fue el candidato que pasó a estar en segunda vuelta por este discurso sostenido en materia de seguridad, cuando se vivía una ola mucho mayor de violencia, o al menos así la percibía directamente la ciudadanía como tal, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Ya te digo, en esto no hay una bolita de cristal, no hay decirte sí, tras la caída de él o tras la salida de él o la negativa de la candidatura, mañana va más allá. Creo que hay que analizar más de fondo en esta crisis de institucionalidad, como te digo, que vive el país, que lo ha demostrado hoy en día el poder electoral, un poder del Estado también. Súmale a eso la crisis de institucionalidad que tiene la Asamblea Nacional, que está luchando contra viento y marea absolutamente para tratar de levantar en la presidencia de Viviana Veloz su popularidad, y que ese 10% que tienen, ese 13%, no más allá de eso, que es el techo que ellos tienen de credibilidad, mañana más adelante lo tengan, y ojalá los asambleístas del 2025 entiendan esta grave situación, que al tener una crisis de institucionalidad, evidentemente en lo que se marca es en la poca credibilidad que tengas con el ciudadano. Si no estás conectado con el ciudadano, evidentemente no vas a tener, fuera de lo que los ciudadanos normalmente están acostumbrados.
Hay que ver qué organización política se acerca, qué organización política se tiene. Ya te digo, creo que en estos días veremos sorpresas. Ya no hay posibilidades de una alianza electoral, evidentemente. Ya no hay posibilidades de que un candidato que ya esté inscrito dentro de su propia lista de asambleístas, como el caso de, por ejemplo, en Guayas de Susana González, por ejemplo, en Quito o en Pichincha, como el caso de Pedro José Freile, o del mismo Manabí, en el caso de Guillermo Celi, puedan optar por esta misma tienda política. Tiene que ser alguien directamente nuevo y que evidentemente hay que ver si termina consolidando, si el personaje está, trabaja cuesta arriba, porque evidentemente de salir nuevo, de salir de esta misma plataforma o de esta democracia digital, evidentemente va a carecer de conocimiento y va a haber que trabajar mucho en el conocimiento del candidato nuevo que se tenga. De ahí más, de la cuarta fila hacia el puesto 16, vemos muchos candidatos nuevos y que a veces evidentemente no se los ha conocido. En el caso, por ejemplo, del mismo Tillería, en el caso del candidato de Cristina Reyes, que es este muchacho apellido Cueva, por ejemplo, para citarte solamente dos nombres de gente completamente nueva, pero que tienen un trabajo cuesta arriba porque su nivel de conocimiento en la ciudadanía es muy bajo. Eso implica que hay que tomar acciones, hay que marcar una estrategia para levantar el posicionamiento y que al final de cuentas la gente conozca quién es el candidato, perciba si el candidato da confianza o no da confianza, y sobre eso también aterrizar la propuesta. Y en los tiempos que tenemos para empezar campaña electoral, que estamos prácticamente ya un mes y medio, es muy poco, y evidentemente eso favorece al presidente de la República, quien es presidente candidato, favorece a Luisa González, que tiene también ya un mayor conocimiento por la misma organización política, y en donde hemos visto que al final de cuentas la atracción es fuerte. Podría consolidarse también una misma fortaleza de la candidatura de Luisa González en el caso de que esta crisis energética, que de hecho la ves con la iluminación que tengo, que me toca porque estoy sin luz en este momento, termine agravándose o no. Ya te digo, o sea, Totalmente de acuerdo. De son acuerdo. varios matices, mi querido Osvaldo, que ocurren o que van a ocurrir de aquí a octubre. Nada está dicho, el porcentaje de indecisos se ha aumentado últimamente en estas encuestas, haberlo tenido meses atrás en el 20-25% de indecisos, hoy nuevamente está en su histórico de 40-45%, y eso evidentemente te abre la elección absolutamente para cualquier fenómeno. Para algún fenómeno como Daniel Noboa en Listo, el perfecto. 2023, que pasó a segunda vuelta, o para cualquier otro candidato que se tenga, mi querido Osvaldo. Bien, gracias. Muy gentil a Jorge León, vía Zoom. Él es consultor político, refiriéndose al tema de Jan Topic y su descalificación por parte del Tribunal Contencioso Electoral en la candidatura a la presidencia de la República. Es obvio que en el tiempo de campaña y en las próximas elecciones le va a pasar factura al presidente Daniel Noboa la crisis energética que estamos viviendo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, Gracias, mi querido mi querido Osvaldo. Un Osvaldo. buen Un buen día y día una y una excelente excelente semana semana para para toda toda tu tu audiencia. audiencia. Igualmente, igual.